AVS Media Demo. AVS Media Demo. Esta conferencia llega a ustedes a través de la Gran Comisión. Campamento Arbeláez AVS Media Demo. Visión por Colombia. Espíritu Santo, abre mi entendimiento para comprender AVS lo que tú Media quieres Demo. hablar a mi corazón. Dile, Espíritu de Dios, aquí presento mi vida en esta tarde e invoco tu nombre en este AVS lugar. Media Invoco tu Demo. nombre sobre mi vida. Que tu palabra dé fruto al 100% en mi corazón. En el nombre de Jesús, amén. AVS Bueno, mis Media hermanos, Demo. quiero invitarle a que vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 1. AVS Apocalipsis, Media capítulo Demo. 1. Versículo 6. AVS Media Demo. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el AVS imperio Media por los Demo. siglos de los siglos. Dice la palabra que acabamos de leer que el Señor hizo de nosotros reyes AVS y Media Demo. sacerdotes para Dios. Quiero que podamos desmenuzar un poco todo el AVS Media significado de estas Demo. dos palabras. Y para ello tenemos que irnos a empezar a hablar un poco del Antiguo Testamento y darnos cuenta que al AVS principio lo Media que Dios Demo. quería, cuando usted ve la Biblia, lo primero que Dios empezó a buscar fue un pueblo para Él. Fíjese que el Señor llamó a Abraham y le dijo, Abraham, AVS te daré Media como las Demo. estrellas de los cielos, como la arena del mar. Y de Abraham vino Isaac, Jacob, Dios escogió a uno tras otro hasta que formó una nación AVS después de Media Jacob. Y le dijo, Demo. no te llamarás más Jacob, te llamarás Israel. Y escogió Dios ligar la suerte de Israel a sus AVS propósitos y Media a su Demo. voluntad. Dios quería un pueblo que le adorara, que le honrara, y entonces Dios da promesas como haré un pueblo especial más que todos los AVS pueblos que Media hay sobre la Demo. tierra, y los apartó entre todos para que fueran su pueblo. Y vemos rezago de este deseo de Dios aún en Jesús, cuando AVS Media Demo. viene aquella mujer de Sarepta, la mujer sirofenicia, y el Señor no quiere hacerle el milagro por el hecho de que no era judía, AVS Media Demo. porque al principio Dios quería un pueblo para él. Dios quería un pueblo que le adorara. Ahora Dios en ese pueblo que era Israel AVS instituyó Media Demo. una estructura de liderazgo para que ese pueblo se guiara de acuerdo a los propósitos de Dios. En primera instancia, ambas AVS posiciones de las que Media nos dicen Demo. Apocalipsis, reyes y sacerdotes, y cuando hablo de reyes significa lugares importantes dentro de una sociedad, lugares de AVS liderazgo, Media lugares Demo. de estar al frente de un pueblo. Y cuando habla la Biblia de sacerdotes es de estar ministrando al Señor, enseñando la palabra del Señor, tratando con Dios. AVS Media Demo. Entonces la primera estructura que Dios diseña es que ambas funciones están puestas en el mismo hombre. Vemos a Moisés, que era el líder del AVS pueblo de Media Israel, pero Demo. también era el que traía la palabra de Dios. Era el que hablaba cara a cara con Dios, pero también era el que resolvía los problemas civiles, los problemas judiciales de Israel. AVS Media Demo. Y esta primera estructura, que era la que Dios quería que se desarrollara, pues fue así hasta que Israel, en la época del gran profeta Samuel, que ustedes han escuchado, AVS Media Demo. ¿no es cierto? Israel pide rey. Dice, Señor, sí, muy bueno, tus profetas, tus jueces, todo esto, pero todas las naciones AVS tienen Media rey, nosotros Demo. queremos un rey. Entonces el Señor escucha la oración de su pueblo y la estructura del liderazgo de Dios para su pueblo cambia. Y las dos AVS figuras se Media separan. Demo. Entonces es cuando aparece el primer rey de Israel, que es Saúl, y empieza a ejercer la función de ser rey, de estar al frente del pueblo de Israel, AVS de Media salir a las Demo. guerras, de resolver los problemas judiciales, de organizar una nación. Antes Moisés tenía que salir a las guerras, Josué tenía que salir a las AVS guerras, los Media jueces salían Demo. a las guerras cuando era algo que le correspondía al rey, porque en ellos estaban las dos funciones. A partir de Saúl cambia. Y AVS Samuel Media Demo. se dedica únicamente a ministrar al Señor, a servir al Señor y a traer la palabra de Dios al pueblo.
Esta estructura continúa por el AVS resto de Media la Biblia, Demo. en cabeza de dos personas diferentes, una que se encargue de las cosas de la nación y otra que se encargue de ministrar al Señor. El ejemplo AVS más Media hermoso de Demo. liderazgo es la del rey David. Por eso Israel floreció tanto en la época de David, porque los sacerdotes, los profetas AVS estaban Media cumpliendo su Demo. función tal cual Dios lo quería y el rey estaba cumpliendo su función tal cual lo quería. Cuando ambos cumplen esa función para la AVS cual Media fueron Demo. creados, entonces el pueblo que dirigen, ¿qué empieza a hacer? A prosperar. Empieza a prosperar ese pueblo. AVS Porque Media es muy Demo. fácil prosperar cuando usted va de la mano del Señor. Ejemplo, David decía, Señor, se nos levantaron estos enemigos, ¿debo ir a la guerra? Y el Señor le decía, ven, porque los AVS vas a Media vencer. Demo. Entonces ya David, ¿cómo iba? Seguro. Mijo, no vaya por allá porque le va a ir mal. Entonces ya David sabía que no iba. Señor, ¿hago AVS negocios con esta Media nación? Demo. No hagas negocios con esa nación porque no andan delante de mí, porque va a pasar esto. Entonces David evitaba los negocios con esa nación. Señor, hago tratados con esta otra. AVS Hágale, Media que hay Demo. bendición. Entonces todo lo que David hacía iba como asegurado. Por eso Israel prosperó y floreció, pero era el trabajo de ambos. AVS Media Porque el Demo. rey estaba al frente de las cosas de la nación y el sacerdote traía la palabra de Dios al pueblo. En pocas palabras, el rey tenía AVS que, el Media sacerdote Demo. era el que estaba encargado de traer la voluntad de Dios a la nación, de traer los propósitos de Dios al pueblo. Esa es la función del sacerdote, AVS traer la Media voluntad Demo. de Dios al pueblo. Y la función del rey es cumplir esa voluntad de Dios en el pueblo. El AVS sacerdote la Media trae y el Demo. rey la cumple. Así hay diferentes ejemplos en la Biblia y hay varios pasajes que quiero citar nomás de referencia. Si alguien AVS está Media tomando Demo. apuntes. Segunda de Samuel 6:12, segunda de Samuel 7, Deuteronomio 18, AVS Ezequiel Media 44, Demo. Levíticos 10, Levíticos 26, Primera de AVS Samuel 12. Media Demo. Resulta que esto continúa así durante el resto de la Biblia. Pero el pueblo, a medida que fue pasando el tiempo AVS y la época Media de los Demo. profetas y vino aquel silencio de Dios en el tiempo intertestamentario, el pueblo perdió lo que AVS había Media recibido de Demo. parte de Dios de consultar al Señor. Entonces nos llegan citas como la de Lucas capítulo 4, que a partir del versículo 25 nos dice las AVS palabras de Media Jesús. Demo. En la época de Elías, dice Jesús, habían muchas viudas en Israel, pero solo fue enviada Elías a la viuda de AVS Media Sarepta, Demo. cuando hubo una hambruna en Israel. Dice, en la época de Eliseo habían muchos leprosos en Israel, pero solo Naamán, que era sirio, fue sanado de su lepra. AVS Media Demo. O sea, está diciendo, Israel era el llamado a recibir la bendición de tener los profetas, pero otras personas extranjeros recibieron AVS Media la Demo. bendición. Nosotros hoy estamos en ese mismo caso de Israel. Y tenemos una bendición muy grande y es contar AVS entre Media nosotros Demo. con reyes, pero también contar entre nosotros con sacerdotes, con siervos de Dios, con profetas del Señor, AVS Media para Demo. consultar al Señor. El libro de Isaías nos dice el Señor, preguntadme acerca de lo porvenir, ordenadme acerca de mis AVS hijos y Media ordenadme Demo. acerca de mi obra. Dios quiere hablar, Dios quiere responder. Ahora nosotros debemos comprender cuáles son cada una de nuestras funciones. Porque a AVS medida que Media pasa el Demo. tiempo, estamos viendo que hay sacerdotes que están haciendo funciones que no les corresponde hacer y hay reyes que están pretendiendo hacer cosas AVS que Dios no los Media ha llamado a Demo. hacer. Ahora, quiero aclarar que esta estructura de liderazgo de una nación duró única y exclusivamente hasta que el evangelio se abre a los gentiles. AVS Media Porque a partir Demo. de Hechos ya Dios no habla de una nación. Usted empieza a ver que a partir de Hechos ya Dios no habla de Israel como el pueblo único y exclusivo para el cual es la AVS palabra de Media Dios, sino Demo. que ahora habla de un pueblo general y a ese pueblo le llama iglesia. Que ese pueblo que se llama iglesia está conformado por todos AVS aquellos que Media hemos Demo. creído y recibimos y obedecemos lo que Jesucristo nos enseñó. Entonces, ahora, esa estructura de liderazgo Dios la traslada ya AVS no a una Media nación, Demo. porque ya no le interesa a Dios una nación.
No le interesa el hecho de hacer florecer solo una nación y olvidarse de todas las demás. No. El mismo interés que tiene Dios en nuestra nación lo tiene con Ecuador, con Venezuela, con Chile. El mismo interés, y el interés de Dios es formar su iglesia en medio de esa nación. Y cuando la iglesia cumple el propósito de Dios en una nación, esa nación es impactada por el poder del Espíritu Santo. Esa nación es impactada hasta todas sus instancias por el poder del Señor. Pero debe ejercerse el mismo sistema de liderazgo que el Señor planteó en la Biblia. Cuando me refiero a reyes y sacerdotes, tengo que hablar de aquellos que sienten un llamado de Dios, para hablar en términos más claros, más cercanos a nuestra realidad. Tengo que hablar de aquellos que están sintiendo un llamado de parte de Dios a servirle de tiempo completo. Ese que siente el llamado de tiempo completo a ser siervo del Señor, a ser sacerdote del Señor, está llamado a ejercer esa función. ¿Cuál es la función que tiene que ejercer? La de estar en la presencia del Señor y traer la voluntad de Dios al pueblo. Mi papá compartía algo anoche en la ceremonia de consagración. Decía, cuando Dios lo llama a uno, algo tiene que uno hacer y dejarlo todo. Porque tiene que dedicarse a servir y a estar en la presencia del Señor, porque la responsabilidad que tiene es muy grande. Ahora, frente a los que no tienen ese llamado a servir al Señor de tiempo completo, porque no a todos Dios llama de la misma manera. Fíjense, si ustedes recuerdan aquella historia del joven rico, el Señor le dice, vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Pero al endemoniado gadareno que dijo, Señor, yo te voy a seguir hasta donde vayas, ¿qué le dijo Jesús? No me sigas. Vuélvete para tu casa, organiza tu familia y da testimonio. A veces uno le genera una duda cuando está en medio de este mover del Espíritu y del Señor, ¿será que todos estamos llamados a irnos de tiempo completo, a servirte de misión, a dedicar nuestras vidas? No. Cada uno tiene su función cuando usted descubre a qué lo llamó Dios. Si a ejercer un sacerdocio o a ejercer un liderazgo, que el término que usa la Biblia es ser rey. Lo que sí es que en cualquiera de las dos funciones usted está llamado a estar arriba, a estar en los primeros lugares, no en los segundos ni en los terceros, mucho menos en los últimos. En cualquiera de las dos situaciones Dios lo está llamando a que usted esté arriba. Dios quiere bendecir su vida. Tan claro es Dios que no lo dejó de tal manera que no pudiéramos ni siquiera necesidad de interpretarlo. Dice, mis pensamientos para vosotros son de bien y no de mal. Yo quiero que ustedes sean cabeza y no cola. Es decir, Dios pone todo de su parte para que usted y yo seamos las personas más bendecidas y más prósperas que existan. Él lo hace todo, o sea, Él pone de su parte. Él le dice, ¿qué necesita usted de mí? Yo lo hago. ¿Qué necesita usted de mí? Yo lo hago. Es tanto así que me conmueven unas palabras en el libro de San Juan capítulo 5, donde Jesús le dice a la gente, mi Padre aún trabaja, yo aún trabajo. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús? ¿Qué necesitan que haga? Porque es que estoy trabajando. ¿Qué esperan que haga para que les vaya bien? Porque es que estoy trabajando. El Señor quiere obrar. Y en cualquiera de las dos posiciones en las que usted se ubique, por un llamado que Dios le haga, Dios lo está llamando a ser próspero y a ser bendecido. Ese es el llamado del Señor. Y cuando usted ejerce su función de manera correcta, de acuerdo a lo que la palabra de Dios le dice, usted no tiene sino un camino, y es ser bendito en esta tierra. No tiene otro camino. La bendición se pierde en la vida de uno por culpa de uno. Es tan claro el camino de la bendición que el Señor dice que podría caminar por él alguien que le faltara entendimiento y no se extraviaría. No se extraviaría. Uno solo se sale del camino de la bendición. Uno solo se sale porque quiere. Pero mientras usted camine, como está diciendo la palabra, usted solo tiene una opción y es tener un camino lleno de bendición. Uno de los propósitos de esta charla es que podamos identificar en nuestro corazón a qué nos está llamando Dios. Si a ser reyes o a ser sacerdotes. Pero usted puede ser rey en lo que usted hace. Usted puede ser rey a lo que usted se dedica. ¿Qué profesión tiene? Usted tiene que ser el mejor. ¿Qué empresa tiene? Su empresa tiene que ser la mejor, la más próspera. Porque es que usted está caminando con Dios. Ahora, usted podrá decir, sí, Samuelito, eso suena muy bonito, pero la realidad no es así.
tengo dificultades, la competencia está difícil, el país está en crisis, el mundo globalizado nos está absorbiendo, etcétera, etcétera, AVS etcétera. Media Demo. Pero nos sentimos así porque no estamos usando las herramientas del Señor, porque no estamos usando las armas que Dios nos dio, que AVS son Media espirituales. Demo. Cuando usted enfrenta su competencia teniendo los mismos recursos humanos que ella tiene, pues no se sabe quién va a ganar. AVS Pero Media cuando usted va Demo. con las armas del Espíritu y él viene con las armas humanas, pues usted tiene todas las de ganar. Era lo que decía Josué y David cuando hablaban de los Media gigantes, Demo. cuando David habla de Goliat. Tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina, pero yo voy a ti en el nombre del Señor. Lo que no sabía Goliat era lo que esas palabras AVS significaban. Media Demo. Pero donde Dios lo ubique, usted está llamado a caminar en bendición y en prosperidad. No tiene otra opción. Pero a veces estamos como Israel, AVS teniendo a los Media profetas de Demo. vecinos y vienen los extranjeros y se llevan la bendición. Viene el que no cree y se lleva la bendición. Viene el que no está AVS comprometido con el Media Señor y se Demo. lleva la bendición. Y nosotros tenemos al profeta de vecino, lo vemos todos los domingos en la iglesia, pero no consultamos al Señor. AVS Media Que Demo. no estamos cumpliendo cada uno lo que Dios nos está llamando a hacer. Lo que Dios nos está llamando a hacer. AVS Entonces, tengo Media que robarme Demo. un pequeño ejemplo o creo que Osman ya lo compartió ayer, pero quiero repetirlo. A mí me impresionó mucho unas palabras que yo le escuché AVS Media Demo. a Kaká, el jugador de fútbol, cuando lo premiaron como mejor jugador del mundo. Él decía, AVS Media Demo. yo soñaba de niño jugar profesionalmente en mi país, pero Dios superó mis sueños. Entonces nosotros estábamos con unos compañeros cristianos allí, y habían hasta dos AVS pastores más. Media Demo. Entonces alguno de ellos dijo como si Dios le gustara el fútbol, como si Dios fuera hincha de un equipo. Entonces, algunos de los AVS que estaban ahí Media dijeron, "Tienes Demo. razón, Dios no es hincha de ningún equipo, ni seguro no le gusta el fútbol". Dijo, pero pasa como cuando un padre que aunque no le guste un deporte, AVS o una Media profesión o lo que Demo. sea, pero su hijo salió apasionado por eso, ¿qué le toca hacer a ese papá? Apoyarlo. Entonces termina el papá comprándole uniforme, AVS comprándole Media guayos, Demo. comprándole balones, yendo a los partidos de fútbol, enterándose de noticias, que es un fuera de lugar, que es un tiro de esquina, porque no es que el hijo le habla todo el tiempo de eso. Pero al AVS papá puede que Media no le guste, Demo. pero como es su hijo, ¿qué hace el papá? Se involucra. Así es Dios, puede ser que a Dios no le interese la arquitectura, AVS ni la Media ingeniería, ni el derecho, ni le interesen las Fuerzas Armadas, ni le interese tal vez el área en el que usted se desarrolla. Tal vez no le importe para nada a Dios. Pero AVS como Media usted es su Demo. hijo y está involucrado ahí, a Dios le empieza a interesar. Dios se mete con usted. AVS Como usted Media se metería Demo. con su hijo, a apoyarlo. Es decir, Dios nos está dando todas las garantías para que nosotros vivamos una vida AVS llena Media de Demo. bendición. Para que vivamos una vida llena de bendición. Yo quiero invitarle a que vayamos al libro de Crónicas. AVS Media Demo. Segunda de Crónicas, capítulo 31. AVS Media Demo. AVS Media Demo. Aquí quiero hablar de algo que a mí me inquietó mucho. Resulta que esta es la historia de un rey, el AVS rey Media Ezequías, Demo. que Ezequías recibe un reinado de un antepasado AVS que Media Demo. había andado lejos del Señor, que había quitado el culto al Señor, que adoraba a otros dioses, y el pueblo estaba en crisis económica, AVS civil, Media Demo. política, etc. Y Ezequías recibe este reino así, un reino en crisis. Pero Ezequías AVS era un hombre Media temeroso Demo. de Dios. Una de las cosas que se da cuenta que sucede en Israel es que los que estaban llamados a servir al Señor no estaban sirviendo al Señor. AVS En aquella Media época eran los Demo. levitas. Entonces los levitas, venga, ¿y los levitas dónde están? No, que los levitas están trabajando por allá cultivando una cosa, que el otro tiene una ganadería, que el otro AVS tiene Media por allá Demo. una de maderas, y todos estaban haciendo cualquier actividad menos la de ministrar al Señor,
menos la de servir al AVS Señor Media en el Demo. templo, menos la de enseñar los estatutos al Señor, menos la de traer la palabra del Señor al pueblo. Estaban dedicados a otras cosas. Entonces, Ezequiel dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué los levitas tuvieron que ponerse a hacer otras cosas? Y resulta que entendí una función de lo que son los diezmos y las ofrendas, que no la había comprendido hasta leer este pasaje. Porque uno habla de los diezmos, de que el Señor no va a prosperar, de que el Señor reprende al devorador. Pero aquí en este pasaje nos muestra una función muy importante. La heredad de los sacerdotes que Dios le dio fueron los diezmos y las ofrendas. Dios les dijo, ustedes no van a trabajar en otra cosa, sino que ustedes van a vivir de los diezmos y las ofrendas. A todas las tribus de Israel se les dio una porción de tierra para que la explotaran, la desarrollaran, y a los levitas no se les dio ninguna porción de tierra. AVS Media Demo. De los diezmos y de las ofrendas. Mis hermanos, es muy hermoso orar, es muy lindo clamar al Señor, es muy hermoso alabar al Señor y todo, pero cuando usted va a su casa, AVS Media Demo. Con qué darle algo a sus hijos, con qué ponerlos en el colegio que usted quiere, a usted le toca dedicarse a hacer otra cosa. AVS ¿Qué Media pasa? Demo. Uno de los problemas que tenemos es que al parecer muchos en la iglesia del Señor no han comprendido la bendición que hay en tener a alguien que AVS se dedique Media exclusivamente a ministrar al Señor. Exclusivamente a ministrar al Señor, a traerme la palabra del Señor. Hay unos pocos AVS que lo han Media entendido. Demo. A mí me sorprende que conozco el testimonio de un hombre al que el Señor le avisa todo, porque él lo consulta, va a hacer un negocio. Señor, hago este AVS negocio, Media y no Demo. lo haga. Y entonces no lo hace, y cuando se da cuenta, algún amigo lo hizo, algún familiar, y él le fue mal. Señor, hago este negocio, hágalo, AVS dijo que hay Media bendición, Demo. y el Señor lo prospera. Entonces me dice, Samuelito, yo de todos los negocios malos me libro. Y que entonces le decían, hermano, ¿cuál es su secreto? Pero ¿cómo es que usted sabe qué AVS negocio le va a ir Media bien y qué Demo. negocio le va a ir mal? Le dice, hermano, el Señor me avisa todo. ¿Pero por qué le está avisando el Señor? Porque hay unos que están dedicados exclusivamente a traer la AVS palabra del Media Señor. Demo. Porque usted imagine teniendo que trabajar y haciendo una cantidad de cosas y le, venga, ¿qué le dice el Señor acerca de este negocio? Y el levita, no, pues hágalo, que soy mal Señor con usted. Y tenga que decidir en la cabeza. Eso le pasó a Israel. Por eso también Dios se ofendió, porque empezaron a decir cosas que Dios no les había mandado a hacer, pero les tocó AVS hacerlo. ¿Por Media qué? Demo. Porque estaban dedicándose a otras cosas. Para usted poder tener la palabra de Dios en su vida, usted tiene que estar en la presencia del Señor. A veces AVS yo escucho Media personas que Demo. dicen, yo quisiera que Dios me hablara, Samuelito, pero Dios no me habla. Yo quisiera que el Señor me hablara, porque yo escucho a otros que Dios les habla y a mí no. ¿A AVS usted le ha pasado Media eso? Demo. Que a todo el mundo le dice, uy, vea que el Señor me dijo esto, y uno dice por dentro, pero ¿cómo le dijo el Señor eso? Y uno siente esa envidia santa, ¿no es cierto? Uno dice, AVS pero Media ¿cómo será Demo. que? ¿Verdad? ¿Cómo es? Y todo el mundo a usted le pregunta, ¿cómo es que Dios le habla? Y dice, no, pues el Señor le habla a uno al corazón. Y uno dice, peor, ¿no es cierto? Y no le AVS respondieron nada. Media Usted dice, Demo. no, yo no sé, yo siento algo. Igual, no le lograron explicar, pero Dios les habla. Ahora, usted trata de decirle, Señor, háblame, háblame, y siente que Dios AVS no le Media habla. Demo. Yo siempre hago un examen muy sencillo cuando alguien me dice que quiere que Dios le hable. Le digo, ¿cuánto tiempo está orando? ¿Cuánto se demora su AVS devocional? Media 10 Demo. minutos, 15 minutos, mientras va en el bus. ¿Cuánto tiempo se dedica a buscar al Señor? Porque para escuchar la voz de Dios, AVS Media Demo. si usted ora 5 minutos no lo va a escuchar nunca, mi hermano. Si usted ora 10 minutos no lo va a escuchar. Usted tiene que meterse a su presencia. AVS Claro, por Media eso algunos Demo. escuchan la voz de Dios, porque están dedicados a eso, a estar en los atrios del Señor, a estar en la presencia del Señor. Lo que nosotros como pueblo hemos entendido, AVS Media Demo. los que están llamados a ser reyes, a ser líderes de nuestra sociedad, tienen que entender, es que la bendición más grande, el as bajo la manga, AVS es el Media Demo. sacerdocio. Que el as bajo la manga es el sacerdocio, porque es el que le va a traer a usted, a su negocio, a su vida, a su familia, lo sobrenatural. AVS Media Ese es el Demo. as bajo la manga. Cuando los médicos le dicen ya no hay solución para usted, el as bajo la manga es ese sacerdote que viene y trae el poder del Espíritu Santo AVS a la vida Media de su Demo. familia. Esa es la bendición. Ahora, Ezequías se da cuenta que los levitas están dedicados a otra cosa porque la gente dejó de llevar sus diezmos y los AVS levitas tenían Media que vivir de Demo. algo. Pero como abandonaron el templo estaba desolado. Leamos, versículo 4. Mandó también al pueblo que AVS habitaban en Media Jerusalén Demo. que diesen la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová.
Y cuando este edicto AVS fue Media divulgado, Demo. los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los AVS diezmos de Media todas las Demo. cosas. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas. AVS Trajeron Media los diezmos Demo. de lo santificado, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y los depositaron en montones. En el mes tercero, AVS Media Pasaron- Demo. comenzaron a formar aquellos montones en el mes tercero del año y terminaron en el mes séptimo. Cuando AVS Ezequías y Media los Demo. príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo. Me perdí. AVS Media 9. Demo. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones. Y el sumo sacerdote Azarías, de la casa de Sadoc, le contestó: AVS Media desde que Demo. comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho, porque Jehová, AVS ¿qué dice? Media Demo. ¿a quiénes? Y ha quedado esta abundancia de provisión. AVS Media Demo. Fíjese, ellos trajeron sus ofrendas y los sacerdotes y los levitas volvieron a dedicarse a lo que tenían que dedicarse. ¿A qué? A AVS ministrar al Media Señor, Demo. a orar, a buscar el rostro del Señor, a enseñar la palabra de Dios. Y cuando se dedicaron a hacer lo que les correspondía hacer, al pueblo, ¿cómo le empezó a ir? AVS Media Bien. Demo. Porque entonces había palabra de Dios, porque entonces habían milagros, porque entonces habían respuestas de Dios. AVS Media Demo. Si usted ha tenido la oportunidad de que Dios le hable y le aconseje en algún aspecto de su vida, dígame si no es una bendición muy grande cuando usted sale sabiendo AVS lo Media que tiene Demo. que hacer. Cuando usted sale sabiendo lo que Dios le está mandando a hacer. Cuando usted sabe que debe alejarse de algo porque el Señor le está AVS mostrando lo que va a Media pasar en el Demo. futuro. Dígame si no es una bendición caminar con la seguridad de que el que conoce el futuro me está indicando el camino por el que debo seguir. AVS Media Demo. Esa es la función del sacerdocio. Y quiero hablar aquí un pequeño paréntesis, un poquito. Cuando hablo del sacerdocio, hablo del llamado. Yo quiero decirles lo siguiente, AVS Media Demo. porque ya no hablamos de sacerdocio como el Antiguo Testamento, sino hablamos de un llamado de Dios a servirle de tiempo completo al Señor. Y quiero explicarles que AVS toda la Media iglesia, Demo. aunque Dios haga un llamado especial a algunas personas a que se dediquen 100% a servirle, toda la iglesia tiene un llamado en general. Cada uno de nosotros AVS está Media llamado. Demo. Todos estamos llamados a lo siguiente, que son los llamados generales de la iglesia. Uno de ellos es cumplir la gran comisión. AVS La Media gran comisión Demo. consiste en dos cosas. Uno, predicar del Señor. Dos, hacer discípulos. Usted está llamado a predicar de Jesucristo y usted está llamado a AVS tener Media discípulos. Demo. Sea que esté llamado a ser misionero o no, sea que esté llamado a dedicarse de tiempo completo o no, usted está llamado a predicar el AVS Evangelio y Media está Demo. llamado a hacer discípulos. Dice que el Señor ya no quiere una nación, sino nos dice Efesios capítulo 5 que quiere presentarse a sí mismo una AVS iglesia que sea Media como una Demo. esposa sin mancha y sin arruga. Es decir, esa iglesia somos todos nosotros. Usted, como está llamado a cumplir la gran comisión, AVS también está Media llamado. Demo. Todos estamos llamados, todos a lo siguiente: ser santos. A todos Dios nos llama a la santidad. Nos llama AVS Dios Media Demo. a la oración. Y en esto quiero hacer un énfasis especial. Todos estamos llamados a orar. Todos. AVS Usted Media puede decir, sí, Demo. pero ese tema es conocido, Samuelito, ya nos han hablado de él. Sí. Pero hay un problema dentro de la iglesia y es que no hemos logrado ver la trascendencia AVS que Media tiene la Demo. oración. Tan sencillo es que le aseguro que muy pocos de los que estamos aquí oramos 1 hora al día. Muy AVS pocos oramos Media 1 hora Demo. al día. De seguro usted está entre los que ora 59 minutos. Pero AVS muy Media pocos Demo. seguro orarán al menos 1 hora al día. ¿Por qué pasa eso? Porque no le demos la prioridad a la oración. Si yo le pregunto cuánto duerme usted, usted puede AVS decir Media Demo. 8 horas, 10 horas, 7 horas, lo que usted duerma. ¿Cuánto se dedica a comer? Entonces usted se dedica a comer 1 hora al día o 2 horas. ¿Cuánto va al gimnasio? AVS 2, 3 Media horas. Demo. ¿Cuánto se dedica a trabajar? 8 horas. O sea, usted alimenta su alma y su cuerpo a la perfección. ¿Cuánto tiempo ora?
Entonces fíjese que estamos AVS desproporcionados. Media ¿Por qué? Demo. Porque no es para nosotros una prioridad la oración, porque no hemos visto la bendición que hay en ella. Si usted realmente quiere ver a AVS Dios, tiene que Media tomarse Demo. esto en serio. Tiene que tomarse esto en serio. Si usted quiere sentir el poder del Espíritu Santo, tiene que tomarse esto en serio. AVS Tiene que Media tomárselo Demo. en serio. Si usted quiere ver la mano de Dios sobre su vida con poder, respaldándolo en todo lo que usted haga, tiene que tomarse esto en serio. AVS Media Demo. Tiene que tomarle toda la seriedad a esto. Toda la seriedad. Y aquí quiero resaltar, hay un AVS estigma, Media Demo. aún dentro del cuerpo de misioneros, dentro de nosotros, que tenemos que eliminar y dentro del pueblo del Señor. Y es que no vemos ser misionero como una profesión. AVS Media Demo. Yo tengo que confesar hoy acá que estando en 9º semestre de mi carrera, consulté al Señor por algunas AVS cosas y el Media Señor me habló a Demo. través de un profeta. Dentro de lo que le consultaba, le preguntaba por mi futuro profesional. El Señor me decía, tú AVS nunca me Media preguntaste si Demo. debías estudiar eso o no. Y no era mi voluntad que estudiaras eso. Entonces, cuando el Señor me dice eso en 9º semestre, ¿qué sentí yo? AVS Media Demo. Que esa plática se perdió. Pero la plata es lo de menos. Ese tiempo se perdió. Porque el tiempo AVS es Media irrecuperable. Demo. La plata sí es fácil de conseguir, el tiempo no. Entonces yo le dije, Espíritu Santo, dejo esta carrera y el Señor me dijo, no, termínela porque no dejé cosas inconclusas en su vida. AVS Media Demo. Entonces salí yo y empecé a preguntarme por qué razón me había equivocado en esa decisión. Y descubrí que me equivoqué porque mi profesión es AVS esta. Media Demo. El problema era que cuando yo salí de misión no vi esto como una profesión. Que día me preguntaba un joven y me decía, ¿qué necesito para ser misionero? Yo AVS le dije, mi Media hermano, Demo. termine su bachillerato y estudie teología. Entonces se fue a contarle a los papás que quería estudiar teología. Y el papá le dijo, AVS "¿Qué hacer? Media Eso no es una Demo. profesión. Eso no es una carrera, estudia algo que sirva". Entonces, claro, es la idea que tenemos. Y tristemente, aún entre nosotros, lo hay. AVS Media Demo. Muchas familias cristianas, cuando sus hijos quieren servir al Señor, expresan esto mismo. Y le dicen a sus hijos, vea, estudie primero medicina y después sí estudie AVS teología y vaya a hacer Media misión Demo. y todo eso. Estudie primero esto y después sí vaya y haga como si la misión fuera una última opción por allá. Tristemente, esa misma situación AVS está aún dentro Media de muchos Demo. misioneros, dentro de muchos de los que le sirven al Señor. Cuando usted no ve esto como una profesión, usted no hace esto profesionalmente. Yo quiero AVS decirle, si usted Media siente un Demo. llamado de parte del Señor, porque hace parte de esta charla, si usted siente un llamado de parte de Dios, un fuego en su corazón a servirle, usted debe comprender que este es su llamado, AVS que Media esta es su Demo. profesión. Y el Señor me hablaba de aquella parábola donde el hombre salió a contratar obreros para su finca, dice que contrató unos a las 6 de la mañana, AVS otros a las Media 9 de la Demo. mañana, otro al mediodía, y así hasta el final de la tarde, y a todos les pagó lo mismo. Entonces había discusión entre ellos, pero el hombre le dice, yo les pago, yo AVS contraté Media con usted Demo. esto y es lo que le estoy pagando. Si quiero pagarle al otro lo mismo que a usted, es mi dinero. Pero ¿qué me hablaba el Señor de esto? Me decía, claro, si yo tuviese llamado a los 30 AVS años, cuando Media ya usted Demo. es un abogado exitoso y rico, pues entonces no habría sido tu error haber estudiado una carrera, pues yo te llamé muy joven, tenías que haber sabido que te estabas AVS equivocando. Media Demo. Si Dios lo llama a usted, lo que ha pasado en su vida hacia atrás hace parte del propósito de Dios. Hace parte del propósito de Dios. Lo que pase de aquí en adelante Media no Demo. tiene usted derecho a equivocarse. Si usted siente un llamado de parte de Dios. Pero si usted siente que Dios lo llama, debe comprender que esta va a ser su profesión. AVS Media Demo. Yo le digo a los jóvenes, si sienten un llamado de parte de Dios, porque en la juventud la presión de la familia pesa mucho. Esto es una profesión y es la mejor profesión. No le haga caso a AVS su papá. Media Demo. En ese aspecto, no le haga caso a su papá. Hágale caso cuando él le diga que no haga cosas malas, que AVS respete a la mamá y Media se hágale Demo. caso. Cuando le diga, mi hijo, eso de ser misionero no es nada, no le haga caso, no le diga nada, pero salga de misión. Sencillo, ¿correcto? Porque esta es la AVS mejor Media carrera. Demo. Es más, es tan hermosa esta carrera que tengo que decirles que yo me sorprendo cada día y yo tengo que hablar bien de esto que hago, pues porque es lo más lindo que AVS existe en este Media mundo. Demo. Yo respeto sus carreras y todas son muy bonitas y todo. Pero frente a este punto ustedes están en desventaja conmigo. Entonces resulta que AVS me ha Media pasado Demo. algo. Yo he conocido gente con mucho dinero,
En esta carrera profesional de servirle al Señor he conocido gente con mucho dinero. AVS Media Con Demo. mucho dinero. Que a veces llorando me dicen, ¿sabe qué, Samuelito? Yo preferiría dejar mis riquezas para vivir como usted vive. AVS Quisiera Media vivir como Demo. usted vive. La mayoría de mi tiempo yo soy infeliz. He encontrado gente con muchos títulos pegados en sus oficinas, diciendo, estoy AVS desesperado, Media no quiero Demo. pasar la vida, ayúdeme. Y entonces he descubierto que esta profesión que tengo es muy linda, porque le brinda al AVS ser humano lo Media que no Demo. encuentra en ningún otro lado. En ningún otro lado. Usted en la vida puede buscar diferentes opciones para AVS solucionar sus Media problemas. Demo. Cuando necesita de Dios solo tiene un camino, y es venir a alguno de nosotros, nada más. Nada más. Por eso yo digo, un misionero AVS nunca llega Media tarde, Demo. tampoco llega temprano. Bueno, esto sirve para uno salvarse cuando le coge la tarde. Un misionero nunca llega tarde, tampoco llega temprano, llega justo AVS Media en el Demo. momento indicado y le arregla la vida en 20 minutos. Dígame si esta carrera no es hermosa. AVS Si usted Media siente un Demo. llamado de Dios a servirle, primero tiene que estar seguro que es Dios el que lo llama. Y segundo, tiene que tomarse esto en serio. Tiene que AVS tomarse esto en Media serio. Demo. Tiene que ser profesional en servirle al Señor. Porque esto es una carrera. No se deje presionar por su familia. Fue un error que me pasó a mí. AVS Yo nací en un Media hogar Demo. cristiano, pero también yo recuerdo que muchas veces ahora mi papá me hizo comentarios, no, pues mi hijo estudia otra cosa y siga ahí en la misión, tal cosa. Toda la familia, recuerdo que AVS tanto por Media parte de Demo. mamá y papá me sentaban, los tíos, y todo decían, mi hijo tiene que estudiar algo, yo sé que eso es muy bonito lo que usted hace, pero es, claro, uno ingenuo, uno ahí presionado por todo, pues uno le hacía AVS caso y Media pues perdí Demo. 5 años de mi vida. Yo digo que los perdí, estudiar es muy bonito y todo, pero los perdí en el tiempo que pude haber crecido en lo que iba a dedicar mi vida definitivamente. AVS Media Invertí 5 Demo. años, aprendí algunas cosas importantes que van a ser útiles en mi vida, pero si hubiese invertido en lo que iba a hacer, habría sido mejor. Eso es como el estudio. Cuando AVS vuelve el estudio Media especializado Demo. que cogen a los chicos desde bachillerato y dicen, "Mijo, ¿usted qué quiere estudiar? Medicina, entonces quitémosle todo lo demás que no le sirva y enfoquémosle solo para que sea médico. Usted quiere estudiar AVS ingeniería, Media quitémosle lo que no Demo. sirve y pongámoslo a que estudie lo que él quiere para que desde chiquito su profesión crezca. Si usted siente un llamado del Señor, tiene que entender que AVS tiene que Media dedicarse a esto y Demo. tomárselo en serio. En serio. Porque esto es un privilegio muy grande. Traer la palabra del Señor al pueblo es el privilegio más grande. AVS Media Demo. Nunca nadie tendrá con qué pagarle a usted eso. Nunca nadie tendrá con qué recompensarle a usted eso. ¿Con qué le paga a alguien el hecho de que Dios le AVS salve a un hijo que Media tiene Demo. cáncer? ¿Con qué le salva el hecho de que Dios sane un tumor en su hija que está quitándole la vida? ¿Con qué le salva? AVS ¿Con qué le Media paga usted Demo. al Señor o a uno de sus siervos que todos esos milagros sean en su vida? No hay cómo recompensarnos. Así de sencillo. Así que esto hay que tomárselo en AVS serio, porque Media el peso Demo. de la responsabilidad sobre nuestros hombros es grande. Ahora, yo quiero que usted tenga en cuenta algo si está sintiendo el llamado del Señor. Si tiene problemas, no AVS salga de Media misión Demo. todavía. Si tiene deudas, por favor no salga de misión. Si se está separando, no salga de misión. AVS Media Demo. Si está quebrando, no salga de misión. Dios lo llama a usted en el mejor momento de su vida, porque lo que le va a ofrecer es más grande que cualquier cosa que usted tenga. AVS Media Demo. Esto no es una escapatoria para sus problemas. Gloria a Dios. AVS Media Demo. No es la misión una escapatoria para sus problemas, para su divorcio, para su quiebra. No. AVS Media Dios lo llama en el Demo. mejor momento, porque lo que le va a dar es grande. Entonces resulta que pasan varias cosas. Algunas personas se acercaban a Jesús y le decían, queremos seguirte, Señor. AVS Jesús nunca Media les dijo que Demo. no. Nunca le dijo, solo en el caso del endemoniado Gadareno, pero a los que no, vamos a seguirte, dijo, no, el Señor nos dijo, no me sigas, pero le dijo, mire, las zorras tienen guaridas, las aves de los AVS cielos tienen Media nidos, pero el Demo. hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Quiero seguirte, aborrezca a su padre, a su madre, porque de aborrecer no era de odiar, sino que cuando usted emprende el AVS camino del Media Señor, Demo. tiene que cortar el cordón umbilical, porque usted tiene que dejarse guiar por Dios. Y a veces las órdenes de Dios son ilógicas. Por eso la familia uno no lo entiende a veces, porque AVS las órdenes Media que Dios da son Demo. ilógicas. Son raras, son extrañas, y siempre las ideas de Dios al principio, ¿cómo suenan? Descabelladas, AVS Media Demo. locas.
Imagine que su hermano Moisés de 80 años diga, no, Dios se me apareció y me dijo que fuera y sacara al pueblo que tiene allá en Egipto. ¿Qué le diría a usted como hermano de Moisés? Mijo, eso de la edad lo está afectando. Seguro que nosotros hubiésemos metido a Moisés por allá en una clínica de reposo. Todas las ideas de Dios al principio parecen locas, por eso Dios dice, aborrece a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, a toda tu familia. No de odiarlos, sino mi hijo tiene que cortar ese cordón. AVS Media Tiene que dejarse guiar Demo. por mí. Tiene que dejarse guiar por mi espíritu. Entonces el Señor les habló fue de pagar un precio, y cuando les habló del precio que había que AVS pagar, Media Demo. ¿qué hizo toda esa gente que quería seguirle? Ya no lo quiso seguir. Si usted está sintiendo que Dios lo llama a servirle, AVS Media siéntese y Demo. calcule el precio que tiene que pagar. Siéntese y calcule el precio que tiene que pagar. Si usted está con su esposa, siéntese AVS porque Dios no lo llama a Media usted Demo. solo y calculen el precio que ustedes tienen que pagar. Piénselo bien, porque si usted no está dispuesto, usted tiene que AVS saber cuál es el Media precio Demo. que tiene que pagar. Si usted está de misión, y aquí le hablo a mis compañeros misioneros, si ya estando de misión usted siente que no ha calculado el precio que el Señor lo llamó a Media pagar Demo. y está cabezón, piénselo. Piénselo. Porque de AVS pronto uno Media también se Demo. equivocó. No calculó el precio que tenía que pagar. Pero sobre todo le hablo al que está sintiendo un llamado de Dios, porque sé que hay personas que AVS están Media sintiendo Demo. servirle al Señor. Tiene que sentarse y calcular si está dispuesto a pagar el precio que esto requiere. Siéntese ahora para que no tenga que AVS hacerlo Media después. Demo. Y diga, Señor, ¿voy a estar dispuesto a ofrecer mi vida a esto? ¿Voy a estar dispuesto? Porque es dedicarse a un pueblo, AVS es Media dedicarse a una Demo. misión. Casi siempre tengo que decirlo, y aquí hago un paréntesis para hacer una reflexión. Yo lo aprendí en la primera misión a la que salí. Recibí AVS una Media iglesia Demo. donde el pastor había cometido un error y toda la iglesia se le vino en contra. AVS Media El pastor Demo. había dejado embarazada a su novia y todos se vinieron en contra de él y la iglesia se dividió y yo recibo esa iglesia. Entonces cuando yo empiezo a orar por esa AVS iglesia, Media empieza el Demo. Espíritu a hablarme de la gracia y yo recuerdo que reuní la iglesia y les di una enseñanza que nunca se me ha olvidado de mi corazón, jamás, de esas prédicas que usted nunca AVS olvida. Media Demo. Yo les decía, vea, cuando viene una persona nueva a la iglesia y de pronto usted está de ujiera atendiendo en la puerta, recibiéndolo, y la persona le AVS habla y le dice, Media vea, Demo. yo soy una persona muy mala, tengo muchos pecados, he cometido muchas cosas horribles, asquerosas. ¿Será que hay esperanza para mí? AVS Media ¿Será que Demo. Dios me puede perdonar? ¿Será que Dios puede ayudarme? ¿Qué le dice usted como mujer? Sí, llegó al lugar correcto. AVS Media Venga, Dios Demo. lo bendiga, le echa a usted el brazo, le dice bienvenido, lo presenta delante de todo el mundo, el Señor te perdona, venga, oro por usted, tal cosa, etcétera, ¿no es cierto? No se olvides de esos AVS pecados que Media empezó Demo. la vida nueva. Y resulta que su pastor, que dedicó toda su vida a usted, que le ha servido, y yo le decía, yo les decía AVS allá en Popayán Media cuando les Demo. compartía, yo creo que todavía hay algunos de esa época que me alcanzaron a escuchar. Por ahí está Fernandito, John también. Entonces yo les decía, vea, este AVS muchacho vino, les Media dedicó Demo. su vida, les ofreció su juventud, les sirvió. ¿Cuántos de ustedes lo llamaron a las 3 de la mañana y él les contestó el teléfono para escucharlos llorar? ¿Cuántos se levantó a la 1 de la Media mañana porque Demo. usted tenía un familiar enfermo y él se fue a la clínica a orar por él? Pero este comete un error y ahí sí no le decimos, mi hermano llegó al lugar correcto, venga, le damos la mano y lo levantamos. AVS Media Es Demo. un trabajo duro, es un trabajo difícil y usted tiene que balancear el precio. ¿Está usted dispuesto AVS a Media pagar ese Demo. precio de soledad? Porque es una vida que ustedes siempre nos ven rodeados de gente, pero tal vez es una de las vidas más solas que se viven. Precisamente por ese Media Demo. detalle que acabo de mencionar. Usted tiene que calcular si está dispuesto a pagar ese precio o no. E iglesia, ustedes AVS tienen que Media también Demo. reflexionar y darse cuenta del valor que tienen en los siervos de Dios. Y siempre, yo sé que es difícil no mirar al hombre, no siempre dice, no mire al hombre, no mire al hombre, pero uno lo único que ve AVS parado es al Media hombre. Demo. Uno no ve a Dios, uno ve al hombre. Entonces es difícil, pero calcule que ese hombre es una bendición, que ese hombre bien es una bendición, AVS Media Demo. que ese hombre estando bonito es una bendición. Y cuando lo vea sucio, ayúdelo, porque entonces usted habrá contribuido a que el reino de Dios crezca. AVS Media Demo. Amén.
Calcule el precio si usted siente un llamado del Señor. Calcúlelo. Siéntese y piense detenidamente. AVS Media Demo. Por último, para terminar de hablar del llamado, AVS Media Demo. nada tiene que ver la humildad con que usted ande con los zapatos rotos. Nada tiene que ver la altivez con que usted ande en el mejor carro. AVS Yo he conocido Media a las Demo. personas más sencillas y más humildes en los carros más lindos. Y he conocido a la gente más altiva en harapos. Uno en este AVS camino conoce Media mucha gente Demo. y tiene contacto con mucha gente. Nada tiene que ver una cosa con otra. Yo le he pedido al Señor una de mis oraciones fervientes AVS los Media últimos 3 Demo. meses, 4 meses, es que yo quiero que el Señor prospere inmensamente a cada misionero. Voy a decir por AVS qué. Media Demo. Bueno, démosle un aplauso al Señor. Amén. AVS Media Demo. Entonces yo les decía, siempre que alguien viene a hablarme y a decirme, Samuelito, estoy sintiendo el llamado del Señor, y después de que dice que se está AVS sintiendo el llamado del Media Señor, Demo. aparece una frase, pero es que yo le he hecho cabeza si AVS arriesgarme, Media aventurarme a irme Demo. así. ¿Pero por qué sucede eso? Porque usted nos ve llegar en bus o nos ve llegar por ahí en un carrito, pues, comodito pero sencillo. AVS Ahora, si Media ustedes vieran a Demo. todos, llegan usted al campamento y ven a todos los misioneros llegar en una camioneta doble cabina, full equipo, con bicosía a todo volumen, ¿no es AVS cierto? Media Vidrios Demo. polarizados, luces de neón, ¿no es cierto? ¿Cuántos querrían ser misioneros? ¿No es cierto? AVS Media Demo. Entonces yo le digo, Señor, si somos tus hijos, vamos a cambiar esto. Yo quiero que el Señor nos bendiga y nos prospere para que más gente quiera dedicarse a esto, AVS Media porque el mundo Demo. lo necesita. Yo quiero que el Señor nos haga grandes, porque aunque seamos grandes y tengamos nuestros bolsillos llenos de dinero y andemos en los mejores carros, nada tiene AVS que ver con la Media humildad Demo. de esa situación. Nada. Bendícenos, Señor, para que cada vez que la gente nos vea, diga, AVS "Yo quisiera Media tener esa Demo. profesión que tiene esa persona". Vea, la mayoría de jóvenes dicen, ¿ustedes qué quieren estudiar? Yo quiero estudiar medicina. Casi todos los muchachos dicen eso. AVS Pero quieren Media estudiar Demo. medicina es por lo que ellos creen que la medicina les simboliza. Y es un ingreso económico que puede ser firme en sus vidas. Casi siempre es lo que uno mira. AVS ¿Qué me va a dar Media para vivir Demo. en el futuro? Y entonces usted elige qué carrera estudiar. ¿No es cierto? Pero muchas veces, la gran mayoría de los que me dicen, yo quiero estudiar medicina, yo quiero estudiar medicina, digo, bueno, AVS ¿usted qué sabe de Media medicina? Demo. Y generalmente no saben absolutamente nada. Solo saben que ven a los médicos en carros bonitos, con una mona joven, AVS linda, Media y ya, Demo. no ven más. No ven más allá de lo que pueda pasar. Entonces eso es lo que los motiva a querer ser como ellos y ya. Pero no tienen ni idea de medicina. AVS Media Pero Demo. claro, a veces cuando nosotros tenemos esta imagen del servicio al Señor, entonces no nos motiva tanto servirle. Yo le digo, Espíritu Santo, bendice AVS Media cuando Demo. vengan estos jóvenes de 14, 13 años que están en su bachillerato diciendo, ¿qué voy a hacer cuando salga mi bachillerato? Uy, yo quiero ser misionero. Uy, ¿qué hace misionero? AVS camioneta Media que anda. Demo. Véale esa esposa tan linda que tiene. Yo quiero ser como él. Porque esa novia que tengo está muy feíta. AVS Media cierto? Demo. Qué bueno que el Señor prospere así para que más gente quiera dedicarse a esto. Porque realmente la bendición de una nación está en AVS los hombres Media que le Demo. sirven a Dios. Ese es el tesoro más grande. Ingenieros va usted a encontrar en todas las naciones. Abogados, arquitectos, médicos, en todas las Media naciones. Pero la riqueza más grande que puede tener nuestro país es la iglesia, es el clamor que nace de ese país hacia Dios, porque AVS eso hace que Media Dios Demo. ponga sus ojos en esa nación. Eso hace que Dios se mueva. Éxodo capítulo 2 rápidamente nos dice lo siguiente. AVS Media Demo. AVS Media Demo. Versículo 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de AVS Israel Media gemían a Demo. causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre.
Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel. ¿Y qué dice? ¿Qué hizo que Dios reconociera que Israel estaba ahí en Egipto? El clamor que empezó a subir de Egipto. Y el Señor dijo, venga, pero Egipto no es que es pagano, que tiene otros dioses. ¿De dónde sube tanto clamor? ¿De dónde sube tanta oración? ¿De dónde sube tanto gemido? ¿De dónde sube tanta súplica? Y entonces reconoció que sus hijos estaban allá. Tenemos que hacer que Dios reconozca que sus hijos están en Colombia. Tenemos que hacer que Dios reconozca que su pueblo está gimiendo porque necesitamos que levante nuestra nación. Y el primer paso es orar, es clamar, es gemir. El primer paso es hacer que Dios nos mire porque nuestra oración alcanzó a tocar el cielo. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso no le sirve más que ore 10 minutos al día, no le sirve más. No le sirve más que ore 15 minutos, no le sirve más. Eso no va a hacer que Dios mire nuestra nación. Es un trabajo silencioso la oración. Seguro que nadie se da cuenta que usted está orando. Pero si queremos que Dios ponga su mirada en nuestra nación y reconozca dentro de Colombia a sus hijos, tenemos que clamar. Tenemos que orar. Amén, mis hermanos. Por último, bueno, ya hablé un poquito del llamado, voy a hablar ahora de los reyes, de aquellos que no son llamados a servirle al Señor. Segunda de Corintios 3:18, Salmos 84:7, Deuteronomio 28:13. Bueno. Segunda de Corintios 3:18, Salmos 84:7, Deuteronomio 28, 13, Jeremías 29:11, 28:13. Todos los pasajes. Jeremías 29:11. De todas maneras, como yo creo que la mayoría encargaron el CD donde están todas las charlas, todo está quedando grabado. También los chistes y todo sale sin editar. Así que usted se lleva todo el material. Todos estos pasajes nos resumen una cosa. Irán de gloria en gloria, de poder en poder. Mis pensamientos son de bien y no de mal. Yo quiero que seas cabeza y no cola. Es decir, Dios quiere que en la profesión en la que usted se dedique, usted sea el mejor. Dios quiere que la empresa que usted tenga sea la mejor. Pero para eso, Dios le genera a usted ciertas estrategias importantes. Y yo quiero que analicemos, que me perdió aquí mis apuntes. Eso. Entonces yo le voy a decir, sea socio de Dios. El mejor socio es Dios. Sea socio de Dios. ¿A quién le gustaría tener como socio a Dios? Que su empresa tuviera entre sus socios a Dios. Bueno, no todos, pero los que alzaron la mano ya les voy a decir qué tienen que hacer. ¿Quiénes quieren tener a Dios de socio? Bueno, muy bien. Vean lo siguiente. Cuando uno va a hacer sociedad, siempre hay un dar y recibir, ¿no es cierto? Usted no le dice, venga, yo monto todo, hago todo el trabajo y partimos las ganancias entre los dos. No, dice, usted hace esto, yo hago aquello y partimos ganancias. Si yo hago más, pues yo recibo más. Eso es una sociedad. Sea socio de Dios. Si usted quiere que Dios sea socio suyo, pues tiene que tener algo que ofrecerle a Dios. Si usted no tiene algo que ofrecerle, pues Dios no va a hacer sociedad con usted. Por ejemplo, Abraham tenía algo muy especial que hizo que Dios hiciera sociedad con él. Primero, dice el Señor de Abraham, ¿podría ocultarle a Abraham lo que voy a hacer, sabiendo que Abraham va a enseñarle a sus hijos a andar delante de mí? ¿Qué tenía Abraham para ofrecerle a Dios? Darle una familia que fuera temerosa de Dios. ¿Qué tenía Abraham para ofrecerle a Dios? Dios le decía, Abraham es la señal de nuestro pacto, es la circuncisión. Y Abraham decía amén y empezaba toda la chorrera de los siervos, todos, y empezaba a circuncidarlos. Eso era en serie, pa. O sea, escuchaba la voz de Dios e inmediatamente ¿qué hacía? Obedecía. Entonces eso fue lo que Abraham le ofreció a Dios. Otro ejemplo, Jacob. Jacob tenía algo que le agradaba a Dios y era que valoraba tener su bendición, le costara lo que le costara. Le costara lo que le costara. Yo creo que a varios en el campamento, no, yo quisiera hablar con
con Luisito, Samuelito, ¿usted por qué no me AVS ayuda ahí? Media Mueva Demo. influencias. Entonces yo siempre, bueno, camine, vamos a ver, vamos. Y entonces lo llevo, y no, pero está como ocupadito, ¿no es cierto? Lo dejamos más bien ahí. Entonces, yo le miro la AVS cara a la Media persona si lo Demo. quiero o si no lo quiero. Para hacerle así, con ternura les hablo. Si no lo quiero, le digo, sí, está como ocupado, dejemos así. Si lo quiero, le digo, es que usted es como... AVS Media ¿Cierto? Demo. Si usted está peleando su bendición, él puede estar ocupado, pues usted se le para así al lado. Él está hablando con alguien y usted está ahí. ¿Qué hubo, Luisito? Entonces siguen hablando AVS de qué va a hacer Media Luisito. Demo. Pero usted sigue ahí. Y entonces Luisito, ¿qué necesita mi hermano? Luisito, a ver si después de que termine hablamos los dos. ¿Qué le va a decir Luisito? AVS Media Demo. No diga, me voy a ir a tomar un tinto y ya vuelvo, porque entonces cuando usted vuelva ya otro le ha quitado el turno, le toca quedarse ahí. Pero si es su bendición lo que usted está peleando, AVS Media Demo. pues haga lo que sea. Yo escucho gente, yo quisiera que el Señor se manifestara, me bautizara en su espíritu, que el Señor me diera dones. Mi AVS hermano, vamos a Media orar. Demo. Mi hermano, las únicas lenguas que saldrán de esa boca son sus ronquidos. AVS Media Demo. Si usted quiere el poder del Espíritu, levante, sacuda, diga al Espíritu Santo que no pase de hoy. Señor, me está AVS cogiendo la Media tarde, me Demo. estoy haciendo viejo y nada, que tú haces algo en mi vida. Yo le decía a los jóvenes ayer en el devocional, les decía, yo no necesito a Dios mañana. Yo a Dios AVS no lo necesito Media mañana. Demo. Tengo tan asegurado mi futuro que mañana yo no lo necesito. Yo lo necesito hoy. Yo lo necesito hoy. AVS Media Demo. Todos los días me levanto y le digo, Espíritu Santo, yo te necesito hoy, no mañana. Mañana no necesito que hagas nada por mañana. Ocúpate de todos los demás, pero hoy ocúpate solo de mí. AVS Media Demo. Hoy te necesito. No necesito un milagro mañana, Señor. No, lo necesito hoy. Yo no necesito una AVS respuesta dentro de Media 3 Demo. meses cuando ya no me sirve. La necesito hoy, Espíritu Santo. Hoy, pero me levanto y doy la batalla. Me levanto y me AVS sacudo y digo, Media Señor, Demo. manifiéstate que yo quiero tener el don de lenguas, Señor, así sean lenguas como si inventadas, pero que hablo. Por algo empiezo. AVS Media Pero te Demo. manifiestas o te manifiestas, pero quiero el poder del Espíritu Santo, quiero el poder del Espíritu Santo. Levantemos las manos. AVS Media Demo. Hay que luchar por las cosas que todo en la vida requiere una lucha. Ustedes lo deben saber mejor que yo. Y lo bueno requiere una lucha más AVS grande. Media Demo. ¿Cuánto más las cosas celestiales? Entonces, dese la lucha. Y esto lo tenía Jacob. Peleaba por la bendición, le costara lo que le AVS costara. Media Demo. Pues es el único en la Biblia que Dios le manda a un ángel y se agarra a pelear con él. Se agarró a pelear con el ángel y el ángel lo descaderó y todo. Y él dijo, pues AVS máteme de una Media vez. Demo. O me mata o me bendice, pero una de las dos cosas. Así tenemos que decirle al Señor, Señor, mira, si no haces algo en mi vida, llévame. Pero si haces AVS algo, hazlo Media ya. Demo. Pues yo no quiero seguir viviendo así. Yo quiero ver tu poder, yo quiero ver tu gloria. No, yo quisiera que el Señor hiciera algo en mi vida en este AVS campamento, pero no, Media ya está Demo. terminando. Yo creo que será el otro que el Señor se manifestará. Mi hermano, le van a pasar 20 años y Dios no va a hacer nada en usted, téngalo claro. Porque AVS resulta Media que Demo. Dios le responde al que es insistente. Eso es como los que le cobran a uno. El que nunca lo molesta a usted, usted nunca le paga. Pero el que está todos los días molestando de la vida. Así es, Dios, AVS señores, el Media otro campamento, Demo. cuando venga menos gente, ya me atiendes a mí. Señor. El Señor le dice, bueno, mijo, bueno. Y está pendiente de los que están ahí molestando en la vida todo el día, Señor. Pero ya es AVS este Media campamento, Demo. Señor. Ya es hoy, Señor. Otro ejemplo, Daniel. Daniel tenía varias cosas. 1, propuso no contaminarse, Media propuso guardar Demo. su corazón. Y 2, oraba 3 veces al día. Tenía que ofrecerle a Dios. Y 3, valoraba los AVS principios de Dios Media aún por Demo. encima de su vida. Por eso fue al foso de los leones. Imagine que a Daniel le dijeron, si oras, te vas al foso de los leones. Y él dijo, bueno, entró, se arrodilló y se puso a orar. AVS Dijo, para el foso de Media los leones, Demo. bueno, vamos. Pero uno no puede vencer esa cobija, ¿no es cierto? Esa cobija tiene un peso, pero una cosa es AVS peor que los Media leones. Demo. Uno dice, écheme al foso de los leones si quiere, pero no me ponga a pelear con la cobija. No, así pasa. AVS José. Media Demo. José tenía cosas que ofrecerle al Señor, era un hombre de fe que creía en lo que Dios le decía, creía en los sueños que Dios le daba. Otra cosa interesante que tenía José, Media nunca Demo. renegó de Dios. Nunca le dijo, pero ¿por qué, Señor? ¿Pero por qué, Padre?
Estaba esclavo y no renegó. Estuvo en la cárcel y no renegó. AVS Media Demo. Tercero, se hizo santo para Dios. Cuando él expresa, le habla a la esposa de Potifar, le dice, no puedo hacer este mal a mi Dios. AVS Media Demo. Sí, usted es muy bonita y todo, pues yo no puedo fallarle a mi Dios. Sí, seguro su marido no se da cuenta, pero es que no puedo fallarle a mi Dios. AVS Media Demo. Seguro nadie nos va a ver, tiene toda la razón, pero es que no puedo fallarle a mi Dios. Seguro que contablemente nadie va a descubrir ese pedacito ahí, pero es que no puedo fallarle a mi Dios. Eso tenía José para ofrecerle a Dios. Por eso Dios se hizo socio de José. Cuarto, tenía un corazón sensible a los propósitos de Dios. Sus hermanos lo venden de esclavo y por eso va a la cárcel y todo eso. Y cuando se encuentra, ¿qué les dice José? Porque los hermanos no lloren. Esto era un propósito de Dios. Ustedes hicieron la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que me vendieran como esclavo. No estaba resentido, no estaba lleno de ira contra ellos. Porque su corazón entendió que hacía parte de los propósitos de Dios lo que le había pasado. Y por último hizo algo José maravilloso. Usó todas sus riquezas al servicio de su familia, del pueblo de Dios, para salvarlos. Les dijo, vengan, que toda la bendición que Dios me ha dado a mí será para que todos ustedes sobrevivan. Y a veces Dios lo bendice a uno y uno le cuesta hasta regalarle una menta por ahí al sobrino, al primo. No. AVS Media Demo. Tiene que ofrecerle a Dios para que haga socio a Dios de sus negocios. Y el más lindo de todos, pero me va a tocar pasar rápido, es David. AVS Media Demo. Una cantidad de cosas espectaculares, lindas, hermosas. Un hombre desprendido de todo. Le entrega sobre él. Dios me dio este reino. Señor, ahí está, yo me voy. AVS Media Demo. Esto es tuyo. Y se fue David y lo abandonó. No estaba pegado a nada. No dejaba que nada se le metiera al corazón. Llegaba la hora de alabar al Señor, se despojaba de todas sus vestiduras y quedaba en ropa interior danzando al Señor. Y por eso la esposa le volaba y le decía, mire cómo se rebajó el rey ante el pueblo. Y David, para mí, un hombre de guerra que Dios no le dejó construir su templo porque tenía sus manos muy untadas de sangre. Pero un hombre que le escribía al Señor, no puedo acostarme a dormir si no estoy pensando en ti. Y lo primero que hago al despertar es recordarte. Dije, Señor, ¿puedo copiar eso? AVS Media Demo. Porque es que eso mata a cualquiera, ¿verdad? Y caen todas. Entonces, así con la mirada seductora. Imagínese ese hombre de guerra, ese hombre fuerte que mató a Goliat, que enfrentaba a los gigantes. Señor, no puedo dormirme sin pensar en ti. Cuando me levanto, lo primero que hago es recordarte. Era un hombre enamorado de Dios. Tenía que ofrecerle al Señor. Tenía que ofrecerle al Señor. Era un hombre que aceptaba sus errores, que conocía la importancia de estar en la presencia del Señor, le daba prioridad a estar en los atrios del Señor. Bueno, y por último, espero que con esto logremos terminar. AVS Media Demo. Ya estamos hablando de hacer socios de Dios. Primero tiene que usted tener que ofrecerle. Si no tiene que ofrecerle, Dios no va a ser socio suyo. Segundo, ministre al Señor, sírvale. La mayoría de veces nos acercamos al Señor pidiendo algo. La mayoría de veces. Recuerde su oración matutina. Padre, gracias por este día, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Sí, Señor, gracias. Padre, te pido que tal cosa, por favor, Padre, acuérdate de tal otra. Señor, mira que se me va a vencer tal otra. Mira que tal cosa. Y la mayoría de la oración es ¿qué? Es pedir, y cuando usted cambia a pedir, dice, sí, Señor, no sabía que él está diciendo que sí, pero dice que sí. AVS Media Demo. No, sirva al Señor, ministre al Señor, ministrelo. Recuerde a María que se sentó a los pies del Señor a escucharlo, y Marta toda afanada, pero Jesús dijo, María ha escogido la mejor parte. María lo estaba haciendo incondicionalmente, pero unos tiempitos después su hermano Lázaro murió, ¿recuerdan? Y entonces viene Marta y le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Estaba llena de incredulidad. AVS Y el Señor le decía, Media tu hermano va a resucitar. Y a veces nos pasa como a Marta. Uno justifica la incredulidad con la misma palabra de Dios. Sí, Señor, yo sé que va a resucitar en los días postreros. Cuando tú vengas, Padre, sí, Señor. Aleluya. Y Señor, no, va a resucitar hoy. Sí, Señor, el hoy que será el mañana, Padre, porque para ti es lo mismo ayer que hoy. AVS Media Demo. Uno justifica su incredulidad con todo lo que más puede y le mete Biblia y salmos y de todo. Lo que estaba era incrédula, pero el Señor se quedó y dijo, María. Y María estaba igualita.
Yo he escuchado a algunos predicar y decir, no, es que el corazón de María era diferente y por eso el Señor se movió. No, estaba incrédula. Ella creía por allá en lo profundo de su ser. No, estaba incrédula. Por eso dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Dice lo mismo que Marta. No le echemos todo el agua sucia a Marta. No, estaba igualita. AVS Media Demo. Pero pasaron dos cosas. Primero, que ninguna de las dos se dio cuenta que el maestro estaba ahí. Dijeron, si hubieses estado aquí hace 4 días, mi hermano no habría muerto. AVS Media Demo. ¿Como quien dice? Sí, a ver, plastilina. Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero estoy hoy, ¿qué hay que hacer? Señor, sí, tal cosa, pero estoy aquí, ¿qué quiere que haga? Pero segundo, el Señor dice a María, ¿dónde le pusiste? ¿Por qué le dijo a María y no a Marta dónde le pusiste? Porque el corazón de Jesús estaba ligado al de Marta, porque al de María, María ministraba a Jesús, le servía. Le servía. Esa misma María ahorró durante 2 años largos para poder derramarle un perfume a los pies. AVS Media Demo. 2 años largos pensando y ahorrando cada día de su vida para hacerle una ofrenda a Dios incondicional. No estaba buscando nada. AVS Media Demo. Jesús para que resucitara a su hermano, Jesús se lo resucitó. Usted puede venir a pedirle muchas cosas a Dios. Cuando usted le ministra, AVS Dios Media liga su Demo. corazón con usted. Dios liga su corazón. Y hay una historia bellísima que es la de la tsunamita. AVS Media Demo. La tsunamita lo tenía claro. La tsunamita veía que el profeta Eliseo pasaba y viajaba por su ciudad de vez en cuando y reunió a su marido y le dijo, venga para acá. Venga AVS para acá. Media Entonces, ya Demo. cuando usted le dice, venga para acá, sabe que tiene que ir. Venga para acá. Necesitamos hacerle un apartamento al profeta Eliseo. Vea, mi hijo, él es un hombre de Dios. AVS Media Saque Demo. los ahorritos y hágale un apartamento en el 2.º piso, pongámoslo bien amobladito, bien bonito, y lo vamos a hacer que se quede en nuestra casa cada vez que pase por acá. AVS Media Demo. Entonces él le tocó lo que nos toca a todos, ¿no? ¿Qué? Bueno, señora. Entonces, gastó los AVS ahorritos, Media hizo su Demo. edificio, talga, y entonces ella le dijo, venga, profeta Eliseo, esta es su casa, tenga las llaves de su casa, cada vez que pase por aquí, se queda aquí. AVS Media Demo. Entonces hasta el profeta dijo, bueno, señora, venga. ¿No es cierto? Y se quedó. Y entonces pasaron los años y el profeta visitaba mucho esa ciudad, tal cosa. Y un día AVS le dijo a su Media siervo, hombre, Demo. esta mujer cómo ha sido de atenta con nosotros siempre, vea todo esto que nos hizo, vea cómo nos atiende de bien. Y yo nunca he hecho nada por AVS ella. Media Pregúntele Demo. si quiere que le hable al rey, que le hable al general, ¿qué necesita? Y ella le dijo, no, yo no necesito nada. Pero Giesi, que paraba así la oreja de vez en cuando, AVS Señor, Media pues, Demo. yo he escuchado que ellos quieren tener un hijo, pero son estériles. Entonces dijo, llámela. Y entró la mujer al apartamento de Eliseo y le dijo, de aquí a un año tendrás un AVS hijo". Media Demo. Ella no le hizo el edificio a Eliseo para que le dijera que iba a tener un hijo. Pero el hecho de tener el profeta ahí con su corazón ligado AVS a ella, ¿qué Media hizo? Demo. Que su esterilidad y la de su esposo desaparecieran y fructificara. Algunos años después, cuando el bebé era un muchacho, se le murió. AVS Media Demo. Y entonces salió donde el profeta, y quiso el profeta. Se lo resucitó. Ella no le construyó el apartamento para que el profeta le resucitara al hijo. Ella AVS lo estaba Media haciendo Demo. incondicionalmente, pero ligó el corazón de Dios a la causa de ella. Lo ligó, lo obligó a que se preocupara por ella, porque ella se preocupó por AVS él Media antes. Demo. Sirva al Señor, ministre al Señor. Y lo más hermoso de todo, con este ejemplo, vamos a parar. AVS Media El ejemplo Demo. más grande está en David. David le dice al Señor, Señor, ¿cómo es posible que yo esté viviendo en una casa de AVS cedro, Media bonita, Demo. amoblada, y tu arca, que es tu presencia, que es tu gloria, que es tu pacto con Israel, esté en una carpa? AVS Señor, Media déjame Demo. hacerte casa, una casa digna de ti. Mira, Señor, que llevo ahorrando todo este tiempo para podértela construir. Yo AVS quiero Media ofrecértela, Demo. Señor. No le estaba pidiendo nada a David, no le dijo, Señor, yo te la construyo, pero tú bendice a mi pueblo, ¿vale? No. Él se la AVS estaba ofreciendo Media de Demo. corazón. Es más, había todas las riquezas del reino, las puso al servicio de esa casa. Pero entonces el Señor se le aparece y le dice, no, David, no. Tú no vas a construir AVS esa casa Media porque Demo. tú has sido un hombre de guerra y tus manos están manchadas de sangre. Pero tu hijo me la construirá. Bueno, Señor, listo. AVS David Media aceptaba la Demo. voluntad de Dios. Bueno, Señor.
Pero sabes, David, tengo que decirte una cosa. Quiero que hoy tú y yo hagamos pacto. AVS Media ¿Qué te Demo. parece si uno de tus descendientes se sienta en el trono de Israel y gobierna el mundo para siempre? ¿Te gustaría, David? AVS ¿Qué Media hizo que el Demo. corazón se moviera, el corazón de Dios se moviera a hacer este pequeño pacto con David? Que él se acercó a ministrar al Señor. AVS Media Demo. ¿Y qué significaba ese pacto? Que de la descendencia de David vendría el Cristo, el que se sentaría para AVS siempre. Media Demo. Es tan especial David en la Biblia que ustedes cuando ven la referencia de Jesús no dice el hijo de Abraham, ni dice el hijo de Isaac, ni dice el hijo de Jacob. AVS ¿Cómo Media dice? Demo. Hijo de David. Porque recuerda que Dios hizo pacto con David, un pacto eterno y hermoso. AVS Mis Media hermanos, Demo. ministre al Señor. Ministra al Espíritu de Dios. Yo quiero invitarle a que oremos. Yo quiero invitarle a que pidamos la presencia del Espíritu AVS Santo. Media Demo. Dice la Biblia, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso quiere decir que Jesús, qué AVS pena que es que Media ya la edad lo Demo. hace cambiar uno de voz. Quiere decir que Jesús está hoy aquí. Hoy Él está aquí. Vea, la AVS manera más Media sencilla como yo Demo. reconozco la presencia de Dios es con el viento. Usted no ve el viento, pero usted lo siente. Así es Él. Así es Él. AVS Media Yo no sé si Demo. usted necesita que Dios le haga un milagro dentro de 3 meses porque usted hoy no quiere milagros, pero si usted así lo quiere, tranquilo. Yo no sé si usted quiere que Dios salga en su vida por allá en unos 3 años algo, AVS Media o si Demo. quisiera que lo hiciera hoy. Pero Jesús está hoy aquí. El Espíritu de Dios está hoy aquí. Él dice, denme en trabajo. Yo estoy aquí AVS sentado sin Media nada que hacer, Demo. denme en trabajo. Dios, bueno, perdóname, debe estar ocupadito en algo, pero también dice, denme en trabajo. Que yo aún trabajo. AVS Media Y hay un Demo. pasaje para, mientras se termina de arreglar el grupo, rápidamente. Dice, estas señales seguirán a los que creen. AVS Media Demo. Primero, en mi nombre echarán fuera demonios. Segundo, hablarán nuevas lenguas. AVS Tercero, Media pondrán las Demo. manos sobre los enfermos y sanarán. Son 3 grandes promesas que el Señor le da a su pueblo. Primero, vamos a pedirle al Señor que toda atadura AVS Media Demo. que el enemigo haya puesto en nuestras vidas, en nuestras familias, que toda opresión, que toda influencia del enemigo en nosotros sea quitada de AVS nuestras Media vidas. Demo. Amén. Porque somos de los que creen. Exacto. Segundo, vamos a pedirle al Espíritu Santo que se derrame sobre AVS nosotros, Media Demo. que nos dé dones, que nos hable, que se manifieste a nuestras vidas, que haga algo hoy en nosotros. Diga al Espíritu Santo, yo ya estoy cansado. de AVS hacer alabanza Media porque Demo. todo como igual. Yo estoy cansado de eso, Espíritu de Dios. Hoy haz algo en mí que me transforme. No te pases de hoy. AVS Media Demo. Pero claro, si usted se hace en un rincón y cierra los ojos ahí así medio dormido, tranquilo que cuando el Señor haga las cosas ya usted está profundo. AVS Media Demo. Y tercero, vamos a pedirle al Señor que toda enfermedad se vaya en medio de su pueblo. Amén.